Evangelio según San Marcos capítulo 12 del 28 al 34. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que había oído discutir se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley le había contestado con buen sentido, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 6, del 2 al 6. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica, así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo ha prometido. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta de los Hebreos, capítulo 7, del 23 al 28. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es el santo, sin maldad y sin mancha, apartado de todos los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a los hombres imperfectos, pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En las lecturas de hoy que estamos analizando, que estamos leyendo, estamos renombrando uno de los mandamientos del Decálogo, uno de los mandamientos que nombra la Sagrada Escritura en todos sus libros, que es amar a Dios sobre todas las cosas. No podemos anteponer a este mandamiento otro, pero ¿cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios si nunca lo hemos visto? ¿Y cómo podemos decir que no amamos a nuestro prójimo si siempre lo tenemos cerca de nosotros? Es muy importante que nosotros pongamos mucha atención, ya que de alguna manera nosotros nos acercamos a Dios, lo conocemos, lo amamos y lo servimos. Pero cada una de nosotros, cada una de las personas que escuchamos la palabra de Dios, tiene una forma, tiene una manera de amar a Dios. Y posiblemente cada uno de nosotros está de acuerdo y cree que esa es la forma más correcta. Independientemente de cómo tú ames a Dios, de cuál sea tu necesidad, tu acercamiento que tengas a Dios, debes de conocer perfectamente que el amar a Dios no solamente es de decirlo de boca, hacerlo en oraciones, hacerlo en plegarias,
o solamente cuando tú te acercas a Dios de alguna manera en casa, en el templo, en una iglesia, te hincas y le pides perdón a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo. O a veces tú crees amar a Dios cantando, haciendo alguna oración, cantando, o cumpliendo con los sacramentos, o llevando a cabo obras de caridad espirituales y corporales. Muchas son las formas de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios y cómo demostrarle al Señor que lo amamos. Esto es durante toda tu vida. No solamente es los domingos, cuando vas a misa, no solamente es con tus seres queridos, con tu familia, o no solamente es cuando tú estás llevando a cabo un estudio de la palabra de Dios, cuando estás en la pastoral, cuando estás haciendo tus horas litúrgicas, no solamente son en esos momentos. El amar a Dios es amarlo todos los días, todas las horas, todos los minutos, desde que te despiertas en la mañana hasta que te acuestas al pernoctar. Diariamente, todos los días de la semana, no puede haber un día solamente más importante que el otro, independientemente de que nosotros respetamos el domingo por ser cristianos y escuchamos misa los domingos. Los judíos respetan el día sábado porque el día sábado fue, como dice la Escritura, cuando el Señor descansó. Y muchos de nosotros los cristianos el sábado no lo respetamos de una forma religiosa, de una forma doctrinal, respetamos solamente el domingo. Y siendo que nuestro Padre Dios dijo que el sábado deberíamos de respetarlo, deberíamos de tener ese día como precepto, como un día muy importante, ya que nuestro Padre Dios, ese día, esa acción de descanso, nos la ofrece a nosotros para nuestra salvación. El amar a Dios, como les estoy comentando, no solamente es un momento o un tiempo, sino es siempre, día a día, desde que nosotros nacemos hasta que nosotros morimos. ¿Y cómo vamos a demostrarle a Dios que lo amamos? Lo vamos a demostrar con nuestra personalidad, con nuestra actitud, con nuestras obras, con nuestro acercamiento a Él. Si nosotros conociéramos a Dios desde que somos pequeños, desde que somos jóvenes, cuando somos unas personas adultas, podríamos tener conocimiento preciso y conciso, y podríamos nosotros aconsejar y ayudar, y que nuevas generaciones, que no tropezaran con las mismas piedras con las que tropezamos nosotros en el transcurso de la vida. Nos hacemos personas maduras, con experiencia, y lo que se menciona como en el pueblo hebreo, los ancianos, que eran las personalidades que tenían mucho conocimiento y mucha experiencia. Pero desafortunadamente no se nos enseña a amar a Dios, no se nos enseña a conocer a Dios desde pequeños. Conocemos a Dios de una manera doctrinal, de una manera religiosa, en la que se nos forza muchas veces a cumplir con los sacramentos, nosotros los católicos. En otras religiones pasa algo similar. Les enseñan a los niños desde que tienen uso de razón o desde que empiezan a leer, les empiezan a enseñar la palabra de Dios, las escrituras. Pero recordemos que leer las Sagradas Escrituras no es un libro común y corriente. La Biblia, que contiene 73 libros, son libros históricos, son libros proféticos, son libros didácticos, y que para poder entender la Sagrada Escritura no solamente la debemos de leer, la debemos de interpretar. Y a un niño se le debe de enseñar desde pequeño a interpretar, porque tienen libros que tienen 5000 años con nosotros. Habrá otros libros que tienen 2000 años, como en el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. A lo que voy es de que nosotros debemos de tener mucho estudio, mucha preparación, y si esto lo tuviéramos desde pequeños, desde jóvenes, cuando somos grandes, tendríamos una capacidad intelectual de las cosas del Señor muy precisas y viviríamos una vida conforme a lo establecida, conforme a lo que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo. En estas lecturas que hoy estamos leyendo, estamos hablando del mandamiento más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Tú puedes decir que amas a Dios porque el Señor te ha ayudado a encontrar casa, te ha ayudado a tener vestido, a tener sustento, lo que es tener trabajo, tener comida.
te ha dado felicidad, te ha dado una familia, te ha dado unos buenos padres, unos buenos hijos, unos buenos hermanos, y vives una vida alejada del pecado, vives una vida religiosa posiblemente, llevas a cabo tu sacramento, llevas a cabo tus horas litúrgicas, cumples con los requerimientos que la doctrina cristiana te está pidiendo. Y constantemente estás allegado a las cosas del Señor, estás estudiando la palabra de Dios, la estás leyendo, estás interpretándolo por medio de la oración al Espíritu Santo. Y colaboras en la comunidad en la que tú te encuentras. Y aparte estás llevando a cabo tú todo un logro en las obras de caridad espirituales y corporales. Esto debe de ser durante toda nuestra vida, como se los he dicho hace un momento, y en diferentes tiempos y momentos. A veces nos encontramos en nuestro trabajo, pues en nuestro trabajo también tenemos que reflejar esa labor que Dios nos ha indicado a cada uno de nosotros. Estamos en la escuela y también en la escuela debemos nosotros de poner en marcha toda nuestra actitud, todas nuestras obras que la doctrina, que la palabra de Dios nos está exigiendo como verdaderos hijos de Dios. Cuando somos padres, cuando somos hijos, también debemos de ponernos a trabajar con todos en todo lugar en el que tú te encuentres, cuando estás de vacaciones, cuando estás en una fiesta, cuando estás con unos familiares, cuando estás con unos amigos, tu comportamiento, tu personalidad refleja y debe de reflejar la doctrina, debe reflejar el amor de Dios hacia el hombre. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros nos comportamos de una manera en determinado lugar y nos comportamos de otra manera en casa o nos comportamos de otra manera cuando estamos en la iglesia o escuchando la palabra de Dios. Nuestro comportamiento debe de ser siempre el mismo con respecto a las cosas del Señor, con respecto a la doctrina de Cristo. No debes tú ser diferente. Estás tú con tus familiares que no son creyentes, tú debes de estar ahí evangelizando con tu propia conducta. Si te dicen que hagas algo que va en contra de la ley de Dios, tú no la debes de hacer y debes de respetar y debes de permanecer firme en las cosas del Señor. Y no por querer quedar bien con la gente y con los familiares, cometas el error que ellos están cometiendo. Esto es muy importante porque muchos estamos hablando a veces de no permitir el aborto y cuando sabemos que alguien quiere abortar o va a abortar, nosotros mínimo nos quedamos callados y máximo hasta colaboramos para que la persona pues salga bien de su aborto que vaya a llevar a cabo. Recordemos que la vida la da nuestro Padre Dios, no la damos nosotros, somos no solamente un instrumento, somos un medio para que esta naturaleza en la que nosotros pertenecemos continúe con la existencia con la que Dios ha permitido que cada uno de nosotros nos desenvolvamos. A veces nos encontramos en un lugar en el trabajo en donde se nos pide, se nos ofrece que participemos en una injusticia, que participemos en un robo de una manera sutil, de una manera pues quizá no muy infame, pero al final de cuentas es un robo. Cuando se nos pide que no hagamos las cosas correctamente en una contabilidad, para pagarle el sueldo a los empleados, para pagarle el sueldo a los obreros, y les podamos quitar algo de ellos para quedárnoslo nosotros. Y en otras instancias, cuando a los abogados se les pide que defiendan a los delincuentes, para que no los metan a la cárcel y para que estos pues sigan delinquiendo y todo a cambio de una buena paga, los defienden hasta dejarlos libres y estas personalidades pues siguen cometiendo asesinatos, robos, injusticias, violaciones, de toda delincuencia que hay. Entonces vemos cómo debemos de nosotros tener una conciencia muy exacta y perfecta de que independientemente nosotros en el lugar que nos encontremos, debemos de permanecer muy precisos en la doctrina y en la palabra de Dios y que nuestra personalidad sea una,
la de un verdadero hijo de Dios, y que no caigamos en esos errores, porque en la familia, con los amigos, en el trabajo, en la escuela, nos vamos a encontrar momentos en que la demás gente hace todo lo contrario a lo que nos pide Dios, y nosotros debemos de ofrecer a esa gente el ejemplo que Dios nos ha dado para que esa gente tenga pudor, tenga moral, tenga educación, tenga temor a Dios y se den cuenta que las cosas que están haciendo están equivocadas. El mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, y así lo dice aquí en Marcos 12, del 28 al 34. Al ver que Jesús había contestado bien, uno de los maestros de la ley, uno de los escribas, que lo había oído discutir, se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le hace la pregunta, que es lo que estamos ahorita analizando, cuál es el primero de todos los mandamientos. Y pues ya sabemos nosotros, pero Jesucristo aquí le contesta a este maestro de la ley. Sería ilógico contestarle a este maestro de la ley, pero nuestro Señor Jesucristo le contesta para confirmar y reafirmar que ese es el verdadero mandamiento que nosotros debemos de cumplir y que encierra todos los mandamientos de las Sagradas Escrituras, y adjunto el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo. Y aquí Jesucristo le dice el primer mandamiento de todos, le dice, oye Israel, le dice, no solamente tú, sino todo Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, no hay otro Dios. Nosotros nos hacemos dioses del poder, nos hacemos dioses del dinero, nos hacemos dioses del deseo, nos hacemos dioses de la sexualidad, nos hacemos dioses de todo lo que nos rodea, de lo mundano y de lo terrenal, de las cosas que nos dan satisfacción, ¿sí? Y nuestros vicios, y nos hacemos dioses y estamos esclavizados, porque hay mucha gente que dice, ya no aguantaba el no fumar y me tuve que salir a fumar. Ya no aguantaba el no tomar y me salí a tomar. Ya no aguantaba el no drogarme y tuve que irme a drogar. Ya no aguantaba el no poder ir a despilfarrar el dinero en un paseo, en una gran cena, en un gran restaurante, y pues lo hice. Pues tengo dinero, lo he trabajado y tengo derecho a disfrutarlo. Esas son las excusas que nosotros damos. Y nos hacemos dioses de todo, de todas esas actitudes, de todas esas trances que vamos en la vida. Y pues todas esas cosas nos están ahuyentando a acercarnos, nos están retirando de la presencia de Dios. Dice muy claro, ¿sí? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está hablando de tres, ¿sí? El corazón, el alma y la mente. El alma es lo que te da la vida durante toda tu existencia en esta tierra. Tu corazón late constantemente durante toda esta vida que tiene tu alma, y tu mente es todo tu raciocinio, toda tu inteligencia. Por eso debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y nos menciona, y con todas tus fuerzas. Las fuerzas son las que tienes tú durante toda tu vida al llevar una vida quizá alejada de Dios o cerca del Señor. Las fuerzas te las da el Espíritu Santo, es la fuerza, los dones. Con todos los dones del Espíritu Santo debes tú de amar al Señor. Entonces, fíjense, estamos hablando de un número 4, que el número 4 significa preparación. Entonces estamos hablando del corazón, del alma, la mente y las fuerzas. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el alma es una cosa abstracta, la mente es una cosa abstracta y las fuerzas son una cosa abstracta. Lo único que es físico es el corazón. Y tú tienes un corazón, corporalmente hablando, y nunca lo vas a conocer. Es un órgano que tienes tú y que nunca lo vas a conocer. Lo tienes ahí dentro durante toda tu vida y podrás conocer todas tus partes externas, pero esa parte interna que es el corazón nunca lo vas a conocer. ¿Por qué decimos que el corazón emanen sentimientos? Porque cuando lloras el pecho cruje, cuando estás triste, cuando estás alegre, ¿sí? Cuando tienes una sorpresa, cuando tienes algún sentimiento, el pecho siente una pequeña opresión, siente un pequeño dolor,
siente una opresión en el pecho, el corazón late de una manera distinta, empieza a regar la sangre de una manera distinta, sube la presión quizá del corazón, dijéramos de esa manera. El corazón es muy importante dentro de nuestro cuerpo porque es el que nos da vida, ya que es el motor que hace que la sangre circule por todo nuestro cuerpo y la sangre lleva el oxígeno. Y si no, de lo contrario, pues nosotros moriríamos. Hay gente que se muere, sí, que muere el corazón, pero su cerebro sigue vivo. O al revés, su cerebro sigue vivo y el corazón, sí, eh, muere el corazón y el cerebro vivo. ¿Sí? Y muere el cerebro y el corazón vivo, ¿sí? El corazón es muy importante, de ahí emanan los sentimientos, de ahí emanan las actitudes que tenemos hacia todo, ya sea personas, o sea, a todo lo que existe externamente. Aquí nos menciona entonces 4 cosas con las que hay que nosotros amar a Dios. Tus sentimientos deben de ser muy plenos hacia el prójimo, y así le demuestras a Dios que lo amas. Tu mente debe entender y razonar que las actitudes que debes llevar en la vida deben de ser unas para que puedas tú hacer el bien a los demás razonadamente, y así estás amando a Dios. Con toda tu alma es toda tu vida, desde que naces hasta que mueres, debes de estar tú siempre con esa alma presta amando al Señor, y con todas tus fuerzas, que son los dones que el Señor te ha dado, que son muy diferentes los dones que tiene cada una de las personas, son muy diferentes las fuerzas que tiene cada una de las personas para poder amar a Dios. El maestro de la ley, bueno, aquí nos sigue diciendo, y el segundo es: ama a tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo, y ningún mandamiento es más importante que estos. Amar al prójimo es la forma más correcta, es la forma más indicada para poder demostrar, para poder verdaderamente amar a Dios. Si tú estás amando al prójimo, estás amando a Dios. No es que le estés al Señor comprobando que lo amas cuando haces una obra de caridad, o cuando estás tú amando al prójimo, estás tratando de convencer a Dios de que lo amas. No, al amar al prójimo estás amando a Dios, simple y llanamente. Recordemos el Evangelio que nos menciona Jesucristo, que cuando nosotros vimos a alguien que necesitaba comer y le dimos de comer, cuando vimos a alguien que necesitaba vestimenta y le dimos vestido, cuando le dimos a alguien casa y que no tenía, dice Cristo: a mí me lo hiciste. Entonces, cuando nosotros hacemos una obra de caridad y amamos al prójimo, esa es la manera más correcta de estar amando a Dios. El maestro de la ley le dice: muy bien, maestro, es verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios que se queman en el altar. Muy claramente, bueno, pues se lo está diciendo el mismo maestro de la ley. Y al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas a nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Entonces, si tú estás entendiendo que el amar a Dios es amar al prójimo en todas sus magnitudes, ayudar al prójimo en todas sus magnitudes, sí, aquella persona que desconoces, que anda en la calle, que anda en un vecindario, aquella persona que está cerca de tu trabajo, que está cerca de tu escuela, aquella persona que tienes en tu casa, en tu familia, hay que hacerles una caridad, y de esa manera, pues no le estás demostrando de esa manera a esa persona que lo amas. No estás demostrándole a Dios que lo amas, estás amando a Dios al estar haciendo esa acción de amar al prójimo. Esa es la forma más correcta de cumplir con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, y por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo en otra lectura que en estos 2 mandamientos se encerraban toda la ley de Dios. Y bueno, pasemos a la lectura del Deuteronomio, capítulo 6, del 2 al 6, en donde nos está mencionando relacionado con el mandamiento. Y nos dice: de esta manera honrarán al Señor su Dios. Pues es la única manera de honrarlo, cumplir con el mandamiento, el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos. O sea, nos está pidiendo Dios que cumplamos con toda nuestra alma, o sea, toda nuestra vida.
Así lo dice el Deuteronomio, ¿se dan cuenta? Ya lo acabamos de ver aquí en el Evangelio. Nos estamos regresando 3000 años antes, que ya lo había dicho nuestro Señor en este paso de la historia del pueblo hebreo, en este libro del Deuteronomio, que nos está dando a entender que es una forma más precisa de la ley de Dios, Deuteronomio, segunda ley, y nos está pidiendo nuestro Padre Dios que toda su vida las leyes y los mandamientos las cumplan. Así lo dice el Deuteronomio. Que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, a todos, no solamente a los sacerdotes, no solamente a los presbíteros, a los guías espirituales, no solamente a los seglares, a los laicos comprometidos, no, es a todos los hijos de Dios. Nos está pidiendo que cumplamos esta ley, este mandamiento. Por lo tanto, dice, pónganlos en práctica, es lo que debemos de hacer. Y nos menciona, así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso. Y esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Habrá frutos, habrá paz, habrá tranquilidad, habrá existencia de todo. Acuérdense que el Señor nos dice que si estamos bien con Él, todas las cosas que necesitamos, pues van a estar de añadidura. El Señor nos da todo, no nos da más, no nos da menos. Él sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros y nunca nos va a dar más, porque a lo mejor eso que nos dé de más nos va a hacer perdernos, nos va a hacer caer en el pecado. Y no nos va a dar menos, porque sabe lo que necesitamos para poder ser felices, para que esa felicidad esté conforme a lo que Él nos está pidiendo, que es estar cerca de Él. Entonces, no nos está indicando aquí que seamos conformistas. Lo que nos está indicando es muy claramente, tú tienes lo que tienes porque eso es lo que tenías que tener para conocer, amar y servir a Dios. Y si no tienes más que otros, es porque eso es lo que tenías que tener. Y si los otros tienen más que ustedes, es porque ellos necesitan tener eso para conocer, amar y servir a Dios. Esto no es una regla, esto no es ya una salvación, es simple y llanamente para que tú entiendas qué es lo que tú debes de tener, qué es lo que tú debes de necesitar para cumplir con Dios. Entonces no es conformismo, es que te des cuenta que verdaderamente Dios te atiende, Dios está contigo y Dios quiere que tú estés practicando el bien a todos los demás y así te irá bien y todo lo demás te va a llegar por añadidura. Y así nos lo menciona en el Deuteronomio, que dice, tal como el Señor y Dios de tus antepasados se lo ha prometido, les dice al pueblo hebreo en aquel entonces. Y le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay otro, ¿eh? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vemos como en el libro del Deuteronomio ya estaba escrito lo que Jesucristo dijo en el Evangelio 3000 años después. Recordemos que el Pentateuco se dice que fue escrito por Moisés y ya en la época de nuestro Señor Jesucristo esto ya estaba declarado, esto ya lo sabían los escribas, ya lo sabían los estudiosos, los teólogos, los ancianos, los jefes, los fariseos, y cuando ese maestro de la ley y ese escriba le pregunta a nuestro Señor Jesucristo con respecto a cuál es el mandamiento más importante, pues nuestro Señor Jesucristo le contesta. Y no solamente le contesta para que sepa que sí lo sabe, sino para que se dé cuenta ese escriba que no está lejos del reino de Dios. Y si tú estás aceptando el amar a Dios, y el amar a Dios es amar al prójimo, pues entonces no estás lejos del reino de Dios. Y bueno, aquí nos menciona, terminando esta lectura, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Eso es lo que necesitamos, tenerlo siempre en mente a nuestro Señor, y no que nada más lo escuchemos, no nada más que lo tengamos dominicalmente, o como dicen muchos, yo voy a misa, yo voy a ir a la iglesia cuando a mí se me da la gana, cuando a mí me nace, cuando a mí se me antoja. Debe de ser siempre, durante todo el día, todos los días. La última lectura es Hebreos 7 del 23 al 28. ¿Y qué nos dice? Fíjense, nos habla
de los tipos de sacerdotes. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, el principal, el número uno, y no lo hizo sacerdote el pueblo, sino nuestro Padre Dios. Todos los demás sacerdotes que tenemos, nuestros presbíteros, nuestros guías espirituales, nuestros pastores, pues son sacados de los hombres mismos y tienen muchos errores como todos nosotros. Y aquí dice así, pues Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es el santo, sin maldad y sin mancha, apartado de todos los pecadores y puesto más alto que el cielo. Nuestro Señor Jesucristo es renombrado el sumo sacerdote, el número uno. No es como otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Recordemos a todos nuestros sacerdotes que tenemos en las iglesias que ofician misa. Ellos son sacerdotes, son gente común y corriente, y que ofrecen sacrificios por ellos y por nosotros. Por eso realizan ellos esa liturgia para pedir perdón, para orar a nuestro Padre Dios. La liturgia de la palabra, que es la que repite las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y el Evangelio, ¿sí? Recordemos también que hacen una liturgia, un rito de la comunión, que es recordar la última cena, la institución eucarística, ¿sí? Y vemos nosotros en misa que la misa se clasifica en 5 partes. El rito de la entrada, que es hacer oración de bienvenida a la oración grande que le hacemos a nuestro Padre Dios, ¿sí? Y hacemos nosotros la liturgia de la palabra, en donde estamos renombrando las Escrituras. También hacemos la liturgia de la comunión, hacemos nosotros el rito también de despedida. Y nosotros vemos cómo en la Santa Misa se recurre la oración, se recurre también a las peticiones, se recurre también a la devoción, se recurre también a renombrar la grandeza de nuestro Padre Dios que nos ha dado todas las bendiciones, y lo más importante que es la Eucaristía, ya que ahí tenemos el cuerpo, la sangre, la alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como está en el cielo. Y las personas que se arrepienten, las personas que se confiesan y que recurren a la Sagrada Comunión, se alimentan espiritualmente de la santidad y la gracia de Dios. Y aquí vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, nadie lo escogió humanamente hablando como sacerdote. El que nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote es nuestro Padre Dios, y que tiene un lugar muy importante ante la presencia de nuestro Padre Dios. Y nos menciona, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Entonces, recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente, nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo es quien al cual nosotros nos debemos de dirigir por medio de la fuerza, de las fuerzas del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Hermanos, no podemos llegar a Dios Padre si no es por medio de Cristo. No podemos amar a Dios si no es por medio de nuestro prójimo, llevando a cabo las obras de caridad. Si tú amas a Dios, represéntalo haciendo obras de caridad al prójimo. Recuerda que una fe sin obras es una fe muerta. Así lo dice en el capítulo 2 de Santiago. Si tú dices que tienes fe y no tienes obras, pues esa fe que tienes tú está muerta. No puedes pasar toda la vida amando a Dios de una manera solamente de conocimiento. Que es muy bonito ir a misa, que es muy bonito cumplir los sacramentos, que es muy bonito rezar el rosario, leer las horas litúrgicas, cantarlas,
participar en la pastoral, participar en la hora santa, participar en el colegio, participar en la adoración nocturna, participar en alguna congregación de la iglesia. O estar tú ayudando al templo, a la iglesia, a diferentes actividades. Tú debes de hacer obras de caridad al prójimo. Todo lo que acabo de mencionar, pues serían tus gustos, pero así no estás representando verdaderamente tu fe. La fe está acompañada de obras. El trabajo es muy importante. Si tú tienes fe, tienes obras. Entonces hagamos nuestro trabajo con mucha fuerza, como dice, con esos sentimientos de amor, con esos sentimientos de satisfacción, con toda nuestra mente, como dice, con toda nuestra alma, es toda nuestra vida. ¿Cuánta vida hemos desperdiciado en estar haciendo muchas cosas en esta vida? Muchas cosas hemos estado haciendo. Algunos dirán, bueno, pues yo me la pasé estudiando, yo estudié 2 carreras, yo trabajo todo el día, soy un profesional, soy un profesionista, ayudo a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Todo lo que tengo lo he logrado honradamente trabajando. Sí, y las cosas de Dios, el trabajo para Dios, el haber ayudado a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, tiene un valor, sí, pero no es el valor significativo ni el más importante. Debemos amar al prójimo. El prójimo quiere decir el próximo, el que está cerca de ti, al que tiene una necesidad de un consejo, de un apoyo moral, de una lección que tú le vayas a dar, quizás un apoyo corporal, a lo mejor en su enfermedad, a lo mejor en su ancianidad, a lo mejor ese niño huérfano que se quedó y que en vez de que tú adoptes una mascota, adopta a un niño, a una niña, a un huérfano que no tiene padre y madre, y edúcalo en nombre de Dios. Las obras de caridad son muchas a las que nos debemos de poner a trabajar. Eso es lo que quiere Dios en este próximo domingo, día 31 del tiempo ordinario, ciclo B. Nos está pidiendo Dios que verdaderamente tomemos en cuenta el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que el Espíritu Santo llene tu corazón, tu mente, tus fuerzas y puedas lograr cumplir con la palabra de Dios.